detengan los sartenes, las ollas, recojan los diferentes utensilios en la cocina, apague la estufa porque se va a venir a consumir algo natural y propio de la región. Los diferentes caldos, caldo de gallina, caldo de chunto, qué delicioso, lo propio de nuestro pueblo quechí. Acá estamos observando. ¿En dónde estamos? En el mercado de productores y productoras de Adisi, en donde vamos a observar bastantes productos que tenemos, como estos ya preparados, o también los diferentes ingredientes que necesitamos para preparar nuestras comidas, o también algunos tejidos. También tenemos productos medicinales, y usted los va a adquirir acá en el mercado que el día de hoy está enfrente de Gasolinera Gualón. Véngase al mercado de Adisi, en donde están ofreciendo diferentes productos, y aproveche para consumir lo delicioso que tenemos en nuestra región, en el mercado de productores y productoras de Adisi. Nos vamos, conozcamos lo que tenemos disponible. Las hierbas tienen diferentes usos tradicionales y usted los va a encontrar acá en el mercado de productores y productoras que está en Adisi. Hay macuy, chipilín, chile caballo, punta de huisquil, bledo, hay un montón de variedad de hierbas, pero acá cuéntenos con respecto a la función de estas hierbas que tenemos acá en el mercado que está en Adisi. Muy buenos días, soy Marcela Caal, facilitadora de Adisi. Hoy estamos acá y vemos a las productoras y productores de diferentes comunidades. Vienen de comunidades de Cobán, comunidades de San Cristóbal, comunidades de Carchá, donde encontramos variedad de productos. Acá vemos plantas medicinales, por ejemplo vemos la albahaca, que es una planta medicinal que se puede utilizar para tés, también para condimentos de alimento. Hay ruda, que también son plantas medicinales, hay chile, encontramos hierbas que todavía tienen algunas variedades de hierbas. Vemos también los alimentos, ¿verdad? Los condimentos. Para dejar de usar condimentos artificiales, podemos usar condimentos naturales como el zamat, la hierbabuena, el cilantro, cebollín, para echarle a las hierbas también y a otros alimentos. Y si usted no sabía por qué los caldos salen tan deliciosos acá en el área de Alta Verapaz, y es que utilizan estas hierbas que algunas le dan ese sabor tan natural y que hacen de que el caldo de chunto, el caldo de gallina sea propio de la región, ¿verdad? Es porque se utilizan los condimentos naturales, especialmente las plantas como el zamat, la hierbabuena, el cilantro, el cebollín, que son condimentos que están las mismas productoras lo han sembrado, lo han trabajado, y pues lo vemos acá. También encontramos miel de meliponas, que son especialmente para medicina, que sirve mucho para la vista, para cuando hay problema de vista, limpia bien los ojos. También hay plantitas, ¿verdad? Hay tamales torteados, también encontramos helados, también hay semillas de plantas medicinales. Exactamente. Y es que es lo importante, acá van a encontrar todo fresco, productos propios de la región, van a tener también la oportunidad de convivir y conocer desde la comunidad cómo es que le dan el uso a cada producto, ¿verdad? Así es, acá son productos frescos, orgánicos, y las mismas mujeres y hombres lo han trabajado de manera orgánica, sin agroquímicos. Encontramos también tejido, que las mismas mujeres también lo han trabajado.
El tejido también es un arte para las mujeres, donde también tiene conocimiento, tiene sabiduría, que esto permite que se despierta la creatividad de las mujeres. Vemos acá, podemos encontrar tapetes, servilletas, huipiles, que las mujeres lo han tejido y lo han traído de las diferentes comunidades. Y también, como en el aspecto de las flores, estamos observando que son flores silvestres, flores de las comunidades que ustedes pueden encontrar y que le van a dar un toque especial a ese arreglo que usted quiere entregar o realizar, porque los colores son muy característicos de nuestra región quechí, ¿verdad? Sí, acá las invitamos y los invitamos a que vengan a comprar sus flores, que todavía queda un poquito. Estas flores están trabajadas de manera orgánica, las flores no han sido fumigadas y por eso las invitamos. Podemos llevar en nuestras casas, ¿verdad?, todo lo que es orgánico. También encontramos manzanilla, ruda, perejil, que también traen las mujeres de las diferentes comunidades. En ADICI se preocupan mucho de que la semilla nativa se mantenga y que se esté reproduciendo y que sea consumida por las personas. Y es por eso que tenemos acá una muestra de la gran diversidad de semillas nativas que tenemos en la región, tanto quechí como pocomchí. En los diferentes lugares de Alta Verapaz se tienen diferentes tipos de frijol, maíz y otras semillas que son propias, el chile, que permiten identificar nuestros sabores y nuestras raíces. Así es, las semillas que vemos acá son semillas de las comunidades donde vienen las productoras. Hay variedad de frijoles, variedad de maíz, donde podemos ver que hay maíz rojo, blanco, amarillo, negro, igual que el frijol, ¿verdad? Hay frijol rojo, hay frijol arroz, hay frijol blanco, hay también las pepitas que son semillas, chile. Pues también ADICI se preocupa por la recuperación de las semillas criollas y nativas. También trabajamos la soberanía alimentaria, ¿verdad? Es por eso que vemos acá la variedad de productos, de hierbas, de tubérculos, un montón, ¿verdad? Porque también es parte de una alimentación sana. Si nosotros queremos vivir con salud, ¿verdad?, es necesario empezar a consumir todo lo que es orgánico. Muchos se preguntan, ¿cómo es que viven tanto las personas del campo? ¿Cómo es que llegan a vivir tantos años nuestros ancestros? ¿Por qué lo hacen? Y es que ellos consumían este tipo de productos orgánicos, lo que producían en la propia comunidad, en el traspatio de la casa, y es así como se mantienen saludablemente. Y nosotros tenemos ahora la oportunidad de adquirir estos productos acá en ADICI, en este mercado de productores y productoras comunitarias, quienes están ofreciendo toda esta gran variedad. También hay plantas, hay algún tipo de artesanía que vamos a ir mostrando poco a poco para poder mostrarle a ustedes la gran variedad de productores que se tienen en la región de Alta Verapaz. Como podemos ver, aquí hay un agricultor, ¿verdad?, que también aprovecha todos los plásticos que la gente lo va tirando en la calle, que se vuelve basura. Entonces él lo reutiliza para sembrar sus plantas y para vender. Vemos acá las macetitas, él le da forma, ¿verdad?, y lo reutiliza, porque también estamos viendo que en nuestro medio, ¿verdad?, estamos contaminando mucho con lo que es los plásticos, los nylon, y es necesario reutilizar para que también podamos cuidar un poquito la madre tierra. Venga a ADICI, acá en Gualom, enfrente de la gasolinera aproximadamente. Usted va a encontrar todos estos productos naturales. Apresúrese porque están frescos. Si usted quiere para este fin de semana preparar una buena comida o para tener y agradar a esa persona que usted tanto quiere,
venga a adquirir los productos y las plantas y todo lo que tienen acá disponible. Podemos ver que todavía encontramos hierbas de acelga, chipilín, también plantas medicinales, ruda, albahaca. También encontramos semillas de plantas, ¿verdad? Que vienen en bolsas. Podemos comprar nuestras semillas y ir sembrando alrededor de nuestras casas. Podemos sembrar en espacios pequeños para aprovechar, ¿verdad? Y tener alimentos sanos. Al ser productos orgánicos, usted los puede reproducir en la casa. Esta semilla es agradecida y se puede reproducir, lógicamente que tenga el trato adecuado y también el clima sea el adecuado para que pueda reproducirse, y así usted también va a tener los mismos en su hogar. Vamos a ver también productos medicinales y también shampoos, cremas, pomadas que las propias comunidades elaboran con lo que tienen a la mano o los productos propios del lugar. Acá podemos ver, ¿verdad?, donde las señoras traen de las propias comunidades. Podemos ver que hay crema elaboradas con miel pura de abeja de la misma comunidad, donde ellas producen. Encontramos jabón líquido que está elaborado por ellas mismas, que es a base de limón, y es un producto bastante saludable, y donde podemos ver, ¿verdad?, que esto también ha generado una economía para las mujeres, y los invitamos a que consumamos, ¿verdad?, lo que está elaborado artesanalmente. Aquí traen también sábilas, aquí hay champú de sábila, hay tinturas, hay pomadas. Las tinturas son para diferentes enfermedades. Hay tinturas para nervios, hay tinturas digestivas, hay tinturas que nos ayudan al sistema del organismo. Y si usted es de las personas que prefiere no elaborar todas estas hierbas en la casa, sino que prefiere que ya se los sirvan de una vez, acá también está la sección donde ya le venden la comida preparada. Se mira delicioso acá lo que están ofreciendo, un aroma que si ustedes entran acá, acabo de desayunar, pero ya me dan ganas de almorzar. Ahí están el delicioso caldo, ¿verdad? Así es, aquí podemos encontrar alimentos ya preparados que las mismas mujeres de las comunidades lo han elaborado. Hay caldo de chunto, caldo de gallina, criolla. También vemos, ¿verdad?, donde están invitados a venir a consumir y a comprar. También son alimentos sanos, ¿verdad?, que las mismas mujeres tienen sus crianzas de aves. Huevos y pues criollos. Ahorita hay huevos criollos también, que son de las aves que tienen las mujeres en las comunidades. Están invitados a venir a consumir. Son alimentos sanos. Que tienen pueden que traer traer, aquí su así recipiente. Si quieren para llevar, pueden traer sus recipientes, pero si quieren también para consumir acá, también lo pueden consumir. Qué delicioso huele acá. Y su recipiente no se vaya a mandar usted tampoco que sea tan grande, ¿verdad? Suficiente para una porción, un caldito, tampoco así una tinajona que conocemos, ¿verdad? Encontramos también caldo de gallina, hay recado de pato ahumado, que está delicioso, y pueden venir igual a comprar, pueden traer sus recipientes si quieren para llevar. Y si quieren para consumir acá, también lo pueden consumir. Y usted quebrándose la cabeza, ay, ¿qué hago para cocinar hoy? No, hombre, véngase aquí a Disi, aquí va a consumir lo natural, lo delicioso, consienta su cuerpo, desahóguelo, desintoxíquelo, compre algo propio de la región. Ya no esté comiendo cosas de la calle, mejor compra acá en Adisi un delicioso caldo, o lo que observamos ahí en las tomas que nos hizo Mayri González. Seguimos acá llegando a más productos. Cuéntenos qué tenemos acá en esta parte donde estamos observando los productos que venden ya en envasado. Acá, si pueden ver, encontramos sobrecitos de té que están elaboradas por las mujeres.
ellas mismas han hecho todo el proceso de verdad de disecado, de todo el proceso que conlleva. Son hierbas naturales producidas de manera orgánica, donde pues aquí por ejemplo tenemos tés de hojas de naranja que son medicinales, pero también se puede consumir como té de agua. Tenemos té de moringa. El árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida. Tenemos gran variedad. Hojas de naranja. Tenemos variedad. Aquí podemos... Harina de malanga, de camote, sí, de camote. Yuca. También encontramos jarabe a base de miel, que es especialmente para enfermedades respiratorias. Ayuda a la tos, al asma, a la neumonía, se puede consumir para niños y para adultos. Tenemos jabón igual con aroma a limón para trastos. Encontramos variedad de pomadas para artritis, para reumatismo. Tenemos pomadas para golpes. Pues están totalmente invitadas a venir a comprar. Son medicinas que están elaboradas por las mujeres y estas medicinas pues son buenísimas. Entonces igual encontramos variedad de tinturas. Por ejemplo, tenemos tinturas de 3 puntas. Si no queremos, también tenemos té de 3 puntas. Y para las diferentes enfermedades, hay para reumatismo, artritis, también cáscara de nance, si usted quiere probar, también hojas de guayaba. Si no queremos comprar en tés, podemos comprar en tinturas. Okay. Las tinturas es en medio vaso de agua, se echa 15 a 20 gotitas. Por ejemplo, esto tenemos la 3 puntas que es para la diabetes, para amebas, para gripe, para diarrea, para dolor de estómago. Y hay variedad de medicina donde ustedes pueden venir a comprar. Igual tenemos plantas. Lo que vemos acá es a base de plantas medicinales. Excelente. Mayra, me recuerda llevar una pomada para golpes. Les invitamos. Siempre sirven. Aquí tenemos té de limón, que también es para los sobrecitos. Tenemos té para reumatismo, para ayudar los huesos. Té de cáscara de nance, de guayaba. Aquí puede venir y escoger lo que usted necesite. Puede preguntar si necesita para alguna enfermedad. Podemos orientarlos sobre su necesidad. Eso es lo bueno, porque ellas saben bien sobre estos productos y son productos, como les repetimos, orgánicos que usted va a consumir con toda confianza. Acá también el grupo de mujeres nos ofrece hoja de machán, zamat, cebollino, whisky, miel de abeja, melíferas y mucho más, hierba de mora, el macuy. Qué bueno es hacerse un caldito de macuy, pacaya, malanga, yuca, de todo hay acá también para que usted pueda consumir en el mercado de productores y productoras de Adisi, acá en Gualom, en donde estamos ubicados enfrente de la gasolinera, para que usted pueda consumir todos estos productos. Estamos acá también viendo la malanga, plátano en harina, también la yuca en harina, porque estos productos usted los va a consumir y se los va a dar a sus hijos para que tomen alimento, ya no estén tomando productos o bebidas que son que tienen mucho químico o vienen con mucho preservante. Acá lo natural estamos hablando. Si usted quiere algo nutritivo, véngase a Adisi en el mercado de productores y productoras comunitarias. Sí, los invitamos a venir a comprar, ¿verdad? Tenemos harina, es el achote, miel ¿verdad? Pura también. Invitamos también a comprar el achote. Esto es el verdadero puro achote, no rebajado como le venden a uno, ¿verdad? No, eso no es como lo que encontramos en el mercado, ¿verdad? Que está revuelto con masa o con otra. Esto es el puro achote. Entonces pueden venir a comprar. Con un poquito de su caldo. Con un poquito, esto le puede tardar mucho tiempo. Entonces también esto es un condimento para el pueblo Ekchi Pocomchi y también es medicinal. El achote también es medicinal, por eso los invitamos a que vengan a comprar. Y en el lado de repostería, acá también tenemos
pasteles, pero son pasteles que tienen un ingrediente bastante especial. Así es, aquí estos son, vienen mujeres de 2 comunidades donde tienen horno artesanal, traen pastelito de ayote, de melocotón, de ayote y de melocotón. También tenemos cubilete. Ahí está. Tenemos melocotón. Son cubiletes de melocotón, son deliciosos. Si no ha probado, puede venir a probar. Huevos, aquí hay huevos. Hay huevos criollos. criollos. ¿A cómo están cada huevo? ¿A cómo? A 2. 2 quetzales. Están buenísimos. Yuca ya preparada, ya solo para cocinar. Muy bien. Imagínense todos los productos naturales que usted puede obtener acá en el mercado de productores y productoras de Adisi, en frente de la gasolinera Gualón. Véngase porque vamos a estar ¿hasta qué horario? Hasta que agote los productos. Va, así de que véngase lo más pronto porque ya después va a decir usted, ¿por qué no fui a comprar? Ahorita es buena hora para que venga y adquiera los productos del mercado de podemos productores y productoras encontrar también de Adisi. Cuénteme. Podemos encontrar plátanos, bananos, yuca, también piña que vienen de la comunidad. Pueden venir a consumir piña, hierbas también, que todavía, y hay también, todavía nos quedan semillas de plantas, ¿verdad? Donde pueden venir a comprar. Hay semilla de apazote, de achote. Ahí están todos esos productos. Bueno, con todo este recorrido, usted tiene que quedar convencido de que el mejor producto lo consigue acá en Mercado de Productores y Productoras comunitarias que vienen de diferentes lugares para que usted se mantenga bien en el consumo de alimentos. Así de que lo invitamos. También hay tejidos, hay productos ya elaborados y también hay semillas, porque es muy importante también mantener este producto que siga reproduciéndose para así tener acceso al mismo. ¿Qué tenemos acá? También tenemos pinol, también es una bebida, ¿verdad? Que podemos, pues ya acá traen pues ya hechas, ¿verdad? Y tenemos miel pura que vienen de apicultores de la comunidad. Entonces están cordialmente invitados a que vengan a comprar todos los productos que ven acá, ¿verdad? Que todavía están disponibles, todavía están a tiempo para venir a comprar. Acá encontramos otro condimento que se utiliza mucho en la alimentación del pueblo Erchi, que es el orégano silvestre. Hay también zamat, hay hierbabuena, cebollín, huevos criollos. Huevos criollos. Ajá. Pero miren, hasta le trae su envoltura propia de la comunidad. Esos son los detalles que usted también tiene que valorar. Usted ya no tiene que estar utilizando mucho plástico. Ahora ya lo puede también reutilizar y también ver cómo adaptar lo que tenemos natural a los diferentes productos. Y ahora una presentación de los huevos que la felicitamos porque está buscándole un valor agregado a su producto. ¿Qué podemos decir ya finalizando esta transmisión en vivo? Bueno, están cordialmente invitados a que vengan a comprar todavía. Tenemos todavía variedad de productos, como vieron. Pues los invitamos a que también colaboren con las señoras, con las mujeres que vienen en las diferentes comunidades, pues vienen a vender. Es una forma también de generar ingresos para ellas, pero estamos ofreciendo productos de calidad, productos orgánicos. Los invitamos y las invitamos a que vengan. De esta manera nos despedimos, pero lo invitamos a que usted se venga hoy. Solo hoy va a estar este mercado de productores y productoras comunitarios en Adisi, enfrente de Gualón.
va a haber una próxima fecha, pero solo hoy puede adquirir los productos que observamos. Así que venga y consuma todos esos productos orgánicos y que son propios de la comunidad, porque en ADISI se preocupan mucho por también exaltar o enaltecer estos productos que la verdad son muy buenos para el consumo. Una transmisión en vivo de Samsung Informa con imágenes de Mayri González. Usted queda bien informado a través de esta transmisión en vivo a otro nivel.